En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sobre la necesidad de la oración, valga para ver lo importante que es y lo necesaria la afirmación de San Alfonso María de Ligorio, cuando afirma: el que ora se salva y quien no ora no se salva. Pero ¿cómo ha de ser nuestra oración? ¿Qué cualidades ha de tener para agradar a Dios y ser escuchada? Santo Tomás de Aquino, en su comentario a la oración dominical al Padre Nuestro, habla de 5 cualidades que ha de tener la oración y que en el Padre Nuestro vemos perfectamente plasmadas, y que también hoy en este Evangelio que hemos escuchado en el jueves después del miércoles de ceniza se manifiestan al acercarse ese centurión, humillarse ante Cristo nuestro Señor y hacerle la petición en favor del siervo que tenía enfermo en su casa. La primera cualidad de nuestra oración ha de ser una oración confiada y con fe. Hemos de acudir con confianza, con presteza al trono de gracia para hallar misericordia, como nos invita la carta a los Hebreos, sabiendo que tenemos un abogado que intercede, que aboga, que ruega por nosotros, y este es Cristo nuestro Señor, que ante el Padre muestra las llagas preciosísimas de su pasión, implorando misericordia, perdón, gracia sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Esa confianza y esa fe tienen su fundamento en que Dios es Dios omnipotente y todo lo que quiere lo hace, todo lo puede, que es Dios omnipotente y que además es Padre de cada uno de nosotros, y por tanto quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Esa confianza y esa fe al acudir a Dios en la oración ha de ser movida también por la conciencia de ese amor de Dios por cada uno de nosotros, que tanto amó al mundo, que nos dio a su Hijo primogénito. Como por tanto Dios no nos va a dar aquello que le pedimos, si nos lo ha dado todo, lo más querido para Él, que es su Hijo Jesucristo, que por nosotros y por nuestra salvación se entregó a la muerte. La segunda condición que afirma Santo Tomás de Aquino es que nuestra oración ha de ser, aparte de confiada y con fe, ha de ser una oración recta, pidiendo aquello que nos conviene y no pidiendo, lógicamente, aquello que no nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Todo aquello que nos conduzca a la salvación. ¿Qué es lo que no nos conviene? Aquello que nos aparte de Dios, aquello que nos aparte de la salvación. Por eso hemos de examinar antes de pedir aquello que pedimos para saber si realmente es conveniente a nuestra salvación o por el contrario va a ser perjudicial. Muchas veces en la vida cotidiana pensamos que una cosa buena nos va a hacer bien y en cambio experimentamos que mal nos ha caído. Pensemos, por ejemplo, en un alimento que nos gusta y que pensamos que nos va a caer bien. Finalmente se convierte todo en una indigestión y nos cae muy mal, provocando en nosotros un daño físico. Pues así también hemos de examinar los bienes que pedimos a Dios para que sea una oración recta, pidiendo aquello que nos es conveniente. La tercera condición que establece Santo Tomás de Aquino es que nuestra oración ha de ser ordenada. ¿Y esto qué es? Pues como nuestra oración expresa nuestros deseos han de estar jerarquizados, ordenados, lo que hoy llaman escala de valores. Y entonces en nuestra oración hemos de preferir los bienes espirituales a los bienes materiales, los bienes del cielo a los bienes de la tierra. Y esto entonces es que no hemos de pedir cosas materiales a Dios nuestro Señor, es que no hemos de pedir tampoco la salud del cuerpo, sí, pero siempre condicionada, siempre supeditada a los bienes superiores. Cuando el centurión se acerca a Jesús para pedirle la curación de su siervo, lógicamente es una curación material de su cuerpo,
recuperar la salud, pero sobre todo esa oración le devolverá la salud del alma, porque Dios nuestro Señor quiere, en definitiva, nuestra salvación. La cuarta condición que establece Santo Tomás de Aquino y que vemos reflejada en la oración del Padre Nuestro es que ha de ser una oración devota, una oración henchida en amor de Dios y en amor del prójimo. Qué bien lo vemos en el ejemplo del centurión del Evangelio de hoy. Acude a Jesús, movido de admiración, sabiendo que Él puede obrar el milagro, y lleno de amor le suplica: Señor, tengo a mi siervo enfermo. Ante la voluntad de Jesucristo nuestro Señor de ir Él mismo en persona a curar al siervo, el centurión manifiesta ese asombro y esa devoción diciendo: Señor, no hace falta que bajes, soy indigno de ello. Con una sola palabra, con que lo quieras, se puede ser sanado, puede ser sanado. La oración ha de ser devota, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Ha de ser esa manifestación de nuestro amor a Dios sobre todas las cosas y también de nuestro amor al prójimo. Por eso esa oración por nuestros prójimos alegra y agrada tanto a Dios nuestro Señor. Finalmente, la oración ha de ser humilde, confiada y con fe, ha de ser recta, ha de ser ordenada, ha de ser devota y finalmente ha de ser una oración humilde, no fundamentada en nuestras buenas obras, ni en nuestros méritos, ni en nuestras fuerzas, sino solamente confiada en la omnipotencia y la misericordia de Dios. Porque realmente, ¿qué merecemos nosotros a causa de nuestros pecados? No merecemos más que el infierno, la condena, el aborrecimiento por parte de Dios. Entonces, ¿cómo hemos de acudir a Dios? Con humildad. Estas son las características de toda verdadera oración para que sea escuchada y agradable a Dios. Por eso el Padre Nuestro es la oración modelo de todas nuestras oraciones y todas se resumen en ella. Comenta el gran San Buenaventura los efectos de la oración, muchísimos y beneficiosísimos para nuestra alma. La primera es que la oración nos limpia del pecado, como aquel publicano que en el templo le pedía al Señor: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Bajó a su casa justificado. La oración fortalece la esperanza, confirma la fe, aumenta la caridad, porque nos llenamos de amor de Dios, comprobamos realmente que este Dios es omnipotente para con nosotros y fortalece nuestra esperanza en que solamente en Dios tenemos salvación. Por medio de la oración se alegra el espíritu y se desvanece la tristeza. Se alegra el espíritu y se desvanece la tristeza, y esto lo experimentan las almas que oran, cuando con sus congojas por los problemas y las dificultades de la vida se ponen a los pies de Jesucristo, rogándole y pidiéndole la paz del alma. Se alegra el espíritu, se desvanece la tristeza. La oración es también un medio eficacísimo para derretir nuestras entrañas tan endurecidas por el pecado, como aquellos viejos del episodio de la casta Susana. Nosotros no podemos afirmar más que estamos viejos en años y en pecados. A través de la oración, nuestras entrañas se ablandan, se derriten en el amor de Dios, por esa fuerza de la gracia de Dios que consume, que aniquila, por esa fuerza del fuego, del amor de Cristo, que enciende nuestros corazones en el deseo de amar a Dios y a nuestro prójimo. Y así nuestro corazón se ve purificado de esas imperfecciones, de esos apegos mundanos, de esas cosas que no agradan a Dios y que en definitiva nos separan de Él. Es la oración una fuente también de verdad, pues Dios comunica gracias inescrutables a aquellas almas que oran, la comprensión misma de los misterios, luces y gracias necesarias para comprender el mismo designio y la voluntad de Dios sobre nuestra vida, la misma gracia que Dios concede para saber solucionar y resolver
tantos problemas que tantas veces nos agobian. A través de la oración se vence la tentación porque se fortalece nuestra voluntad. Cuando nos vemos enturbiados por las asechanzas del enemigo, por nuestra propia concupiscencia, por las amenazas del mundo, al acudir a Cristo, rechazamos todo ello, pues encontramos la verdad, la belleza, la santidad, la gracia y todo lo que nos ofrece el mundo, Satanás y nuestra propia concupiscencia lo consideramos basura. A través de la oración se repara la virtud enflaquecida y se despide la tibieza, desaparecen los vicios y no faltan, dice San Buenaventura, vivas centellas de deseo de cielo, porque en definitiva la oración nos une a Dios y nos separa de aquello que no es de Dios. Acojamos, mis queridos hermanos, la lección de la palabra de Dios en este jueves después de ceniza, para que este tiempo de Cuaresma, siempre en nuestra vida, pero sobre todo también en este tiempo de Cuaresma, aumentemos nuestra oración, pues de ella recibiremos tantos y tan grandes beneficios. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.